Tenemos el gusto de tener nuevamente en nuestros estudios de Fogón en Fogón al ex senador, ex diputado Alberto Guriel. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás tú? Estoy bien, estoy muy bien. Veo que me decís ex diputado, ex senador. También soy ex profesor emérito de la Facultad de Ciencias Económicas, ex presidente de la República, aunque sea por un día. Hay que ponerle un poco de humor también a estas cosas, si no, no tienen mucha gracia, sobre todo en un día como hoy, en que voy a hacer un análisis del Frente Amplio, de esta coyuntura del Frente Amplio. Porque seguro, estamos viviendo un proceso de transición, Roberto, porque las derrotas duelen. Las derrotas significan problemas, dificultades, y la derrota del Frente en las elecciones nacionales del 2019 y en el 2020 haber perdido las intendencias de Paysandú y Rocha, sin ninguna duda marcan esta etapa de transición. Una etapa de transición, además, en la cual los viejos líderes ya van teniendo menos fuerza o van desapareciendo y estamos en transición de nuevos liderazgos. Y esto va a llevar su tiempo y esto influye, sin ninguna duda, sobre lo que es la realidad específica del Frente Amplio de hoy. Yo te diría que hay un documento de autocrítica que por la pandemia todavía no ha tenido finalización. En ese documento de la pandemia, en ese documento de autocrítica se hace un análisis de la fuerza política, pero no del Poder Ejecutivo. Yo creo que el Poder Ejecutivo, el tercer Poder Ejecutivo del Frente, también tiene responsabilidades en la derrota del 2019. Yo hoy me voy a limitar a tomar algunos temas económicos en los cuales yo fui con posiciones distintas al equipo económico. En primer lugar, el Tratado de Libre Comercio. El equipo económico quería un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, quería con otros países. Los tratados de libre comercio actuales, yo no me niego a ellos, pero los actuales, significan para los países subdesarrollados la limitación de poder llevar adelante procesos de industrialización, procesos de servicios, se limitan a darle espacio a rubros de recursos naturales primarios con poco valor agregado. Además, esos tratados de libre comercio significan también que se le da más influencia a la propiedad intelectual para las grandes empresas transnacionales, intervienen en las compras gubernamentales de los países subdesarrollados, las diferencias o divergencias entre el inversor y el Estado no se rigen por las normas de carácter nacional, del destino de la inversión, del Estado correspondiente, sino que se van a tribunales internacionales, donde siempre predominan los inversores sobre los estados correspondientes. De manera que ahí tuve una diferencia en el Tratado de Libre Comercio. En este caso también al Mercosur, porque en este momento, por ejemplo, que el gobierno del Partido Nacional quiere hacer tratados de libre comercio con independencia del Mercosur, le hace mal al Mercosur, le hace mal al Uruguay el tratado de libre comercio, pero le hace mucho mal al Mercosur porque le daría espacio a un país grande dentro de uno de los países del Mercosur que después invadiría, suponete que Uruguay consiga hacer un acuerdo y no es sancionado, pero Argentina y Brasil se van a ver afectados por ese acuerdo porque desde Uruguay empresas norteamericanas, por ejemplo, van a vender con cero de arancel a Argentina y a Brasil. Entonces, Tratado de Libre Comercio, posiciones distintas, Mercosur, posiciones distintas. Nunca se planteó en el equipo económico la necesidad de las cadenas de valor para tratar de juntarme con industrias y servicios de Argentina y Brasil para poder colocar rubros de alta y media tecnología. Entonces, desde ese punto de vista, también no es un tema menor. El tercer tema tiene que ver con la política económica y lo que yo llamo también con elementos de planificación. En una estrategia, yo quiero definir cuáles son los sectores productivos, los servicios fundamentales que van a tener ventajas en el proceso correspondiente. Y el equipo económico no aceptó eso. Entonces, por eso
de pronto el estudio contable de Alfi o el estudio jurídico de Ignacio de Posadas tiene beneficios, ¿no es cierto? Y no lo tiene una empresa que genera tecnología. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que definir los ganadores. Ellos quieren que el mercado defina los ganadores. Yo creo que no, que en estos elementos de planificación, de estrategia y de política económica, hay que hacer un gran esfuerzo con los empresarios para definir quién tiene más chances, más potencialidades y más posibilidades de colocar en el exterior rubros de alta y media tecnología. Yo siempre peleé contra las grandes devaluaciones, en el libro del Fondo Monetario, en el libro del Proceso Económico del Uruguay, pero en la década del 90, en vez de grandes devaluaciones, fue al revés. Hubo un atraso cambiario por la cual el tipo de cambio subía por debajo de la inflación y esto afectaba la posibilidad de competitividad, afectaba la posibilidad de exportaciones, afectaba más valor agregado a las exportaciones. Entonces, desde ese punto de vista, tanto en la década del 90 como después del 2005, yo mantuve posiciones de que había que resolver el tema del atraso cambiario que se estaba generando durante ese periodo y donde la influencia del Banco Central, sin ninguna duda, era muy importante para tratar de mantenerse ese atraso cambiario, muchas veces para detener la inflación, pero a costa de la competitividad y de la actividad económica. Pero siempre lo hice con mucho cuidado. Te voy a hacer una anécdota. Pedro Bordaberry en el Senado le hizo a Lorenzo y a Vergara una interpelación. Y le preguntó a Lorenzo sobre el tema del atraso cambiario. Y Lorenzo le dijo que no había atraso cambiario. Después que terminó de hablar Lorenzo y terminó de hablar Bordaberry se acercó y me dijo, ¿vas a hablar, no? Le digo, no. Pero ¿cómo no vas a hablar? Si yo dije lo que vos decís sobre el atraso cambiario, ¿cómo no vas a hablar? No puedo ir en contra de mi gobierno, de lo que para mí es fundamental, la unidad del frente. Y entonces la bancada de senadores me pidió que yo saliera en defensa de Vergara y de Lorenzo, y yo dije que yo tenía posiciones distintas y que prefería no hablar. Y fíjate tú, una interpelación en el Senado, el economista Alberto Curiel no habla, es una novedad total. Pero yo creo que el frente está por encima de estas diferencias que yo pude haber tenido muchas veces con el equipo económico. Por el otro lado, la fuerza política, el Poder Ejecutivo en los 15 años de gobierno tuvo predominio, casi hegemonía, te diría, sobre las bancadas parlamentarias y sobre todo sobre la fuerza política. La fuerza política tiene que modificar su representatividad. Hay una orgánica que tiene, yo qué sé, más de 40 años, cerca de 50 años. El mundo cambia y la orgánica esa también tendría que modificarse. Creo que las bases son muy importantes, pero están sobre representadas en esa orgánica. Y después, esa fuerza política, en la actualidad uno lo siente, no tiene el nivel, no tiene los principales líderes, no van a la mesa política, no van a los plenarios. En vez de ir a la fuerza política de los plenarios para que haya debates internos, la fuerza política no tiene debates internos de buen nivel, ni mucho menos. Entonces, lo que te está ocurriendo es que los líderes se acostumbraron y los principales dirigentes políticos del frente se acostumbraron a discutir a través de los medios de comunicación y no necesariamente a través de los organismos del frente. Y esto sin ninguna duda afecta al frente para este tipo de actividades. Entonces, lo que uno siente es que la fuerza política no tiene ni la fuerza ni el nivel para apoyar al Poder Ejecutivo del Frente Amplio, no pudo apoyarlo, para juntarlo en movilizaciones con los sectores sociales, con los sectores sociales y demás. Por el otro lado, uno siente que no tuvo fuerza para apoyar, pero menos tuvo fuerza para controlar, para orientar, para regular, para darle ideas, para ayudar al Poder Ejecutivo. Entonces, desde ese punto de vista,
uno siente que es absolutamente imprescindible en esta etapa histórica que está viviendo el Frente, donde habrán seguramente nuevos liderazgos y donde habrá seguramente que tratar de que esos líderes también participen en la fuerza política, en la orgánica de la fuerza política, a los efectos de que el Frente pueda tener la fuerza necesaria para llegar a los movimientos sociales, la fuerza necesaria para llegar a los jóvenes no van a los comités de base, militan de otra manera, y uno los quiere ver, en los comités de base no están, los quiere ver en la organización, los quiere ver en la orgánica, los quiere ver con fuerza, y allí tenemos un problema, tenemos que encontrar mecanismos de que los jóvenes también tengan mayor participación en esta fuerza política. Y yo te diría que para terminar esta sesión, yo me siento que tuve 25 años muy respetado y yo respeté mucho las fuerzas políticas, me sentí muy cómodo haciendo 2 interpelaciones, me sentí bastante bien en el diálogo con los distintos partidos políticos. Y te voy a hacer una anécdota para terminar. En 1995 llegamos al Senado, entre otros, el senador Mayo del Partido Nacional, un hombre muy valioso, muy culto, el senador Sanabria del Partido Colorado y Alberto Curiel del Frente Amplio. Y nos juntamos en un momento hablando, y Sanabria y Mayo se decían entre ellos, uno blanco y un colorado, que eran adversarios. Y en un momento determinado, Sanabria le dijo, bueno, Mayo le dijo, en algún momento vamos a ser enemigos. Y Mayo le contestó, no, nosotros vamos a ser adversarios. Los enemigos los tengo dentro de mi propio partido, dentro del Partido Nacional. Entonces, yo sentí que trabajé no con enemigos, ni adentro del Frente, por supuesto, donde hubo mucho compañerismo en esta etapa parlamentaria, ni por fuera del Frente. Por eso el sistema político uruguayo es muy dialogable, es muy civilizado y ayuda mucho a encontrar salidas conjuntas, acuerdos, y eso si no hay hoy es porque hay un presidente de la República que lo está negando y no le hace bien al Uruguay de ninguna manera que no haya diálogo y que no haya acuerdos políticos, porque son indispensables en todo proceso democrático, sobre todo en un país como Uruguay, donde, como expresa The Economist, Uruguay tiene democracia plena, Canadá tiene democracia plena, y no hay ningún país del continente americano que tenga democracia plena, porque no lo tiene Estados Unidos, porque no lo tiene México, porque por supuesto no lo tiene Brasil, porque no lo tiene Chile, y Uruguay en ese sentido es una gran excepción. Un abrazo grande. Antes de darte la despedida, me gustaría un mensaje ante la inminencia probablemente de un Congreso de Frente Amplio. No sé si vos vas a participar en el Congreso. ¿Cuál sería tu mensaje a la militancia que te está escuchando? Básicamente, el elemento de unidad que esté siempre, el elemento de diálogo que esté siempre, el elemento de democracia interna que es extraordinariamente importante, y que piensen que el mundo cambia, que este es un mundo de grandes cambios tecnológicos, y esos cambios tecnológicos influyen sobre la innovación, sobre la inserción internacional, sobre el empleo, y entonces desde este punto de vista tratar de ir mejorando, avanzando y profundizando el programa. Y por el otro lado, tratar de que los jóvenes tengan un grado de participación mayor y por sobre todas las cosas, tratar de resolver el tema de la fragmentación política. Hay demasiados sectores en el Frente Amplio, se tienen que unir, se tienen que juntar y eso le ayudaría también al Frente Amplio a tener posiciones comunes y más fuertes en el futuro del Uruguay. Muchas gracias, Alberto. Fue un gustazo. Vamos a seguir. Un abrazo grande.